Bienvenidos a este espacio del colectivo La Patada, charlas escénicas. Les comentamos a la gente que nos está viendo que este es un espacio que hemos decidido crear con el colectivo para poder tener un pequeño espacio de reflexión en torno a los proyectos en los que hemos participado, a las actividades que nosotros hemos estado haciendo y a través de ellas también el aprendizaje que hemos ido teniendo dentro de ellas. Esta noche nos acompaña Lucely Benavides, miembro del colectivo La Patada. Hola Lucely, ¿cómo estás? Hola José, me encuentro muy bien, muy emocionada por la invitación y por poder compartir este espacio contigo y con los demás. Muchas gracias Lucely por venir, por aceptar esta invitación. El día de hoy, Lucely, nos gustaría que nos cuentes un poquito de cuál ha sido tu experiencia dentro del hacer de la escenotecnia, ya no solo como estudiante, sino como un profesional afuera. Bueno, mi experiencia en la escenotecnia ha sido súper dura. O sea, ha sido un proceso muy complicado porque personalmente yo desde que soy pequeña he estado arraigada un poco a las artes plásticas, más al dibujo y a la creación de imágenes. Sin embargo, no es como que toda mi vida me pasé dedicada a esto, era más como un aprendizaje autónomo. Y cuando llegué a la carrera, pues me tocó aprender sobre escenotecnia, entendiendo que la escenotecnia comprende la escenografía, el manejo de objetos, la utilería, el diseño de luces, diseño de vestuario, confección, maquillaje. Y en los años que estuve en la carrera, no es como que profundizamos tanto en esos conocimientos y yo personalmente no sabía nada, máximo sabía un poco sobre diseño, sobre cómo hacer bocetos, sobre cómo dibujar anatomía y entender el cuerpo. Sin embargo, fue muy difícil aprender tantas disciplinas porque cada una era muy profunda. Entonces, cuando en la carrera empecé a ver sobre estos temas y empecé a entender conceptos, decidí que al salir de la carrera y al trabajar, en este caso en el colectivo de La Patada, sería un reto para mí poder entenderlos y poder tener la responsabilidad de ser yo la que ponía esas cosas en escena. Primero todo esto empezó desde una obra muy antigua, que es la del traje del emperador, que recuerdo que yo fui la que hizo el diseño de vestuario y los bocetos. En ese momento, entre todos, nadie sabía nada, éramos muy ignorantes en el tema. Y yo diseñé como a mí se me ocurrió y creamos esos vestuarios. De hecho, fue José el que los cosió y yo solo lo iba viendo diciendo, sí, así está bien, ese hilo va de acuerdo a cómo debe ser. Y éramos muy ignorantes y aún así el vestuario fue algo que se adecuó a la época de la obra, a su contexto, y que funcionó bastante bien en su momento, desde lo poco que conocíamos. Entonces de ahí entendí el reto y lo difícil que es tomar una decisión con respecto a todas estas disciplinas que comprenden la escenotecnia, como le decimos aquí. Según eso, pues fui indagando más y fue completamente un aprendizaje propio. O sea, me tocó a mí misma investigar, descubrir, equivocarme. De hecho, en la última obra de Mente fue error tras error. Y aquí en el colectivo de La Patada soy la única que hace estas cosas. Entonces, aparte de ser error tras error, era bastante trabajo y era bastante fuerte, bastante difícil. Sin embargo, aunque hasta el día de hoy considero que me he ido equivocando y sigo aprendiendo, he visto que he avanzado bastante. Y he obtenido bastante experiencia y eso lo podemos ver en la obra de Demente, súper recomendada, muy buena obra, de todo lo que al final terminó siendo. O sea, el vestuario es una belleza, no es porque yo lo haya hecho, pero es una belleza y está bastante justificado con la obra, al igual que la escenografía, los objetos y el diseño de maquillaje. También el diseño de luces, que yo lo hice y que es algo que es lo que más me costó, las luces, porque es algo súper complejo de entender. Y bueno, personalmente estoy muy satisfecha con los resultados que he obtenido de mi trabajo autónomo y de mi esfuerzo. Qué loco que menciones pensar cuando estuvimos dentro de los primeros procesos que tuvimos con el colectivo en el traje del emperador, porque este es un proceso que nosotros tuvimos cuando apenas entrábamos en la universidad. Y si bien uno tiene una forma de ver al arte con las premisas que uno entra a la carrera,
claramente creo que la forma que se entiende ahora el hacer profesional dentro de las diferentes especializaciones que podemos tener también son diferentes. Sabemos nosotros que dentro del colectivo tú eres una persona que constantemente se ha pasado mucho dentro del trabajo de la plástica, dentro de la cuestión del dibujo, del diseño. En ese sentido, ¿cómo sientes que ha evolucionado tu forma de entender la parte escenotécnica o del diseño de los objetos? Tanto de cómo empezó el proceso antes, hace 5 años cuando empezamos en La Patada, como lo ves ahora. ¿Qué herramientas sientes que han cambiado? ¿Qué lecturas han cambiado en tu proceso? Principalmente lo que cambió fue la forma de concebir la disciplina. Así lo dije bien, concebir la disciplina. ¿Cómo le explico? Antes, cuando yo pensaba en escenografía, en manejo de objetos, en todas estas disciplinas, para mí era como decir, tienen que ir porque es una obligación de que el teatro las tenga. ¿Me cachas? O sea, al inicio pensaba es que tienen que tener vestuario porque tienen que verse diferente y no estar desnudos. Si es que, ajá. Esa era como mi idea. Tienen que tener luces porque si no, ¿quién les ve? Tienen que tener escenografía para que se vea más bonito y se entienda más o menos la época. Lo cual es un concepto que sí tiene algo que ver, pero es muy básico. O sea, no habla acerca de la importancia que en realidad tienen estas disciplinas. Y en todo este trayecto entendí en realidad cuál es el significado que cada una le puede aportar al teatro. Porque cada una también da un mensaje, cada una también es un lenguaje. Principalmente fue eso. Cuando yo dibujaba antes, lo hacía desde niña porque me sentía triste. Ahora en cambio dibujo porque quiero expresar algo y porque quiero criticar algo o reflexionar sobre algo. Entonces, cuando tengo una visión distinta, lo que pongo en el papel cambia. Si antes me sentía triste, dibujaba una niña llorando. Ahora si me siento triste, sé que es por una situación específica. En este caso, digamos, sobre la salud mental. Si me siento triste, si siento que la vida es injusta con respecto a lo que ocurre en nuestro día a día, lo pongo en el papel y ya se convierte en una crítica, ya se convierte en un ataque, como yo diría, hacia lo que a mí me parece injusto. Entonces ahora cuando yo realizo mi trabajo, lo realizo desde eso, desde el entender no solo lo que voy a poner en escena, sino también comprender que es una responsabilidad muy grande, porque es algo que yo estoy entregando al resto. Y es algo que se va a mostrar y que va a hablar también. Entonces, todas las materialidades, ya sea del vestuario, ya sea de la escenografía, ya sea de la luz, todo eso es un lenguaje. Y es un lenguaje súper importante que significa algo y que está en la obra porque es necesario. No puedo poner, yo ahora no pongo algo por decir, es que necesito que no estén desnudos, entonces voy a poner cualquier vestuario. Para mí no es así. Si pongo un vestuario, ese vestuario tiene que justificarme el por qué está ahí. Porque no solo tiene que ir de mano de la obra, sino que también tiene que hablar con la obra. Eso es principalmente lo que me ha cambiado bastante con respecto a la escenotecnia y he entendido que desde aquí también puedes expandirte un montón. O sea, puede darte herramientas que ayudan a potenciar tanto un trabajo escénico y que ayudan a trascender hacia el espectador. Y como yo le digo, que es algo que digo bastante, a mí me gusta con mi trabajo atacar al espectador. Así directo, atacar, porque creo que mi objetivo como artista escénica es que las cosas que yo presento tienen que golpear al público y decirle reacciona. Me gusta criticar las problemáticas sociales en específico, me gusta reflexionar, me gusta analizar, entonces quiero que lo que yo pongo en escena haga eso con el público y los golpee y les diga reacciona, esto está pasando. Eso con respecto a la pregunta. En momentos mencionas también las diferentes posibilidades que tiene de trabajo el escenotecnista, tanto de la iluminación, tanto el vestuario o como el diseño de objetos. Sin embargo, ahora en la práctica nos hemos dado cuenta de que en efecto un escenotecnista no es una persona que necesariamente haga todo. ¿Qué nos puedes decir de eso ahora que ya lo haces tú? ¿Eres escenotecnista como tal o eres vestuarista, eres iluminadora? ¿Qué es lo que ahora tú consideras que eres?
Yo considero que ahorita soy un híbrido en aprendizaje. Es decir, yo creo que la palabra escenotecnia, esto desde como yo concibo, la palabra escenotecnia está hecha solo para no tener que mencionar una a una las disciplinas y como tener una idea general, ¿sabes? Como una palabra que englobe todo. Mas no existe un escenotecnista, porque creo que es casi imposible que alguien sepa en verdad cada una de ellas. Me parece, es decir, solo en luces es un montón de información, es un montón de investigación, y por eso existe gente que se dedica solo a las luces, y hay gente que se dedica a ser o solo técnico de luces o diseñador de luces. Hay algunos que hacen las dos, y ya es bastante. Entonces, ¿cómo puede existir alguien que sepa de diseño de luces, sea técnico de luces, que sepa de electricidad, que sepa de confección, que sepa de diseñar vestuario, que sepa de utilería, y que tantas cosas que implica? Yo no me considero escenotecnista porque máximo conozco un 10% de 4 de todas ellas, ni siquiera de todas. Ahora, personalmente, estoy en mi búsqueda de elegir, porque en la carrera no se me dio esa opción. La carrera fue, vas a ser escenotecnista, te muestro un poco de todo y verás qué haces. Entonces, ahorita estoy en mi momento de voy a ver qué hago. Entonces, al menos aquí con el colectivo de La Patada, tuve la oportunidad de probar de a poco cada una de ellas, y así también ir tanteando, ¿sabes? Ir saboreando de cada plato y decir cuál quiero. Y estoy buscando la salchipapa perfecta así para botarme y decir, esta disciplina me la como. Entonces en este momento, personalmente ahorita lo que más me está llamando la atención es el diseño de vestuario. Sin embargo, le tengo un gusto también a los objetos, a la utilería y a la escenografía, pero claro, hay cosas que me gustan y que me disgustan. Por ejemplo, a mí me encanta diseñar escenografía, pero no me gusta hacer escenografía. Me parece un trabajo muy cansado, muy complejo, y ya es pura manualidad, eso ya es artesanía, ya es más allá. Entonces, ahorita no me concibo como escenotecnista, me concibo como un híbrido que está buscando su plato favorito, ¿sabes? Estoy viendo qué es en realidad lo que me llama para botarme de lleno a eso. No me considero escenotecnista, me considero un híbrido en aprendizaje. Ok, entonces por el momento consideras que eres un híbrido, que todavía no está en una etapa de definición, sino de exploración todavía. Que creo que de hecho es lo que nos pasa a todos nosotros como personas dentro del colectivo. Todavía nos encontramos en esa búsqueda, ¿no? O sea, lo lindo de darnos el chance dentro de La Patada de poder investigar y probar cosas es que también podemos ser generosos con nosotros en tanto a las cosas que podemos buscar, ¿no? Ahora, dentro de las cosas que nosotros hemos producido y hemos hecho dentro de La Patada, ¿qué lecciones te ha dejado, por ejemplo, el hecho de que seas la única persona que se dedique al diseño de luces, de vestuario, de objetos? ¿Qué lecciones te dejan tanto a la cantidad de gente que se necesitaría realmente para esta actividad? ¿Qué equipo de trabajo necesitas? Realmente, si es que hubiera un mundo ideal y tuvieras la posibilidad de escoger, ¿cuánta gente se necesitaría de acuerdo a lo que ahora tu práctica te ha dado? Primero empecemos partiendo esa pregunta en dos. La primera parte. Creo que lo que más lo que más me ha costado y lo que he entendido que debo aprender para poder solucionar la escenografía, las luces o todo lo que tuve que hacer en La Patada, digamos la escenotecnia entre comillas, que hice en la obra de mente de La Patada, fue la comunicación. Es algo que me cuesta y que siento que es clave y que aún no he logrado aprender del todo. La comunicación de no limitar las disciplinas. Es decir, cuando yo estaba haciendo el trabajo, tenemos a nuestros compañeros intérpretes, a nuestros compañeros dramaturgos, a nuestra directora, y luego estaba yo, que era una persona para todas esas disciplinas. Entonces, claro, yo me sentía con la responsabilidad de decir, es que yo sé de esas cosas, a mí me toca, ¿sabes? Entonces cuando decía, a mí me toca, yo me mataba solita haciendo todo y por más que necesitara ayuda, no la podía pedir. Porque mi ego, mi orgullo como artista no me dejaba. Es como que yo sé de estas cosas, tengo que solucionarlo yo misma.
es parte de mi personalidad también. Tengo un orgullo en el que cuando entiendo lo que estoy haciendo, no me gusta que se metan porque no lo sé, no quiero cargar a la gente. Y decía, ellos ya están haciendo interpretación, ellos ya están en dramaturgia, ellos están haciendo el otro, entonces lastimosamente lo tengo que hacer sola y me negaba a pedir ayuda. También porque pensaba, claro, ellos, o sea, mis compañeros están súper desligados de todo lo que tenga que ver con la escenotecnia, entonces para mí decía, capaz si es que les pido ayuda, más bien me retrasan. O sea, suena chistoso y todo, pero con los tiempos que manejábamos para la obra, tenía un mes para solucionar tantas cosas y decía, ahorita no puedo darme el lujo de estarles enseñando tampoco. Entonces, esa comunicación, tal vez si yo pedía ayuda y buscaba una forma de solucionarlo diciendo, claro, yo no les puedo enseñar a diseñar vestuario, pero sí les puedo decir que si estoy arreglando esta pieza y necesito pintar sobre el vestuario con tintes, pues denme pintando esta flor que necesito en esta parte, ¿cachas? Y esa ayuda. Pero esas cosas yo no me las permití en el proceso. Y es algo que estoy aún aprendiendo a entender que necesito un equipo. Así como te digo que cada disciplina es muy profunda e implica un montón de cosas, debo darle también esa importancia y que haya más gente, porque tan profunda es que necesita de más manos. Y en ese momento yo no me lo permití, no me permití buscarlas. Una, por los recursos, dos, por el tiempo, tres, por la economía, cuatro, por el país en el que está. No, mentira, no, pero sí. Entonces, claro, o sea, es algo que creo que como artistas también tendemos a hacer mucho. Nos volvemos muy individuales. Nos arraigamos en las cosas que sabemos y negamos ayuda externa o ayuda de otras disciplinas. Y eso es algo que a mí me parece muy interesante, porque es algo que tratamos en nivelación y por algo el colectivo se llama La Patada, el poner fronteras a las disciplinas, porque hablamos de una patada que desencadena un montón de lenguajes. Por si no sabían por qué La Patada se llama La Patada, es por un texto de Luis Kamnitzer, que fue el primer texto que tratamos en nivelación en la central, y este texto nos hablaba acerca de eso, acerca de cómo a veces los artistas plásticos se quedan solo en el arte plástico, los escénicos en su lado escénico, y no hay una conexión, no hay una ayuda, no hay un intercambio de saberes, de conocimientos. Pero en realidad hay un generador de esto, y ahí es donde Luis Kamnitzer habla de la patada como una metáfora, diciendo que si alguien viene y te patea, te genera un lenguaje visual cuando ves estrellas por el dolor, un lenguaje verbal, cuando gritas de dolor e insultas o lo que sea que te produzca. Entonces, esa patada es el que genera que estos lenguajes convivan entre ellos y no se limiten, no puedes limitarlos. Entonces, eso es algo que a mí me pasó, irónicamente. Yo limité mucho, porque si ellos son intérpretes, entonces ellos no pueden saber nada de escenografía, y no era así. Y fue algo que a mí me costó y que entendí mucho en este proceso. Y que bueno, ahora hablando ya de cuántas manos necesitaría, no lo sé, porque no las he pedido. Y entonces esa parte aún no la atravieso, no las pedí, entonces no puedo saber cuántas necesitaba, pero si pudiera, yo qué sé, imaginarme una situación, solo para la escenografía que monté hubiera necesitado siquiera 7 personas. Aparte de mí hubiéramos sido 8. Hubiéramos sido 8 personas y cada 2 nos hubiéramos dividido en cosas distintas. 2 personas iban a hacer los recortes, 2 personas iban a cubrir todos los materiales con cola blanca y asegurarse de que todo se seque, porque eran muchos. Otras 2 personas se van a encargar del tema de la pintura y otras 2 personas se van a encargar de hacer toda la estructura, que sean los orificios, los hilos que los unen, el recubierto. ¿Me cachas? Entonces es bastante. Y si hubiera sido así, lo hubiera puesto de esa forma. Igual para el vestuario, yo pedí ayuda, o sea, no pedí ayuda a mis compañeros, pero pedí ayuda externa a personas que ya tenían más conocimiento sobre los temas. Por ejemplo, yo tengo una tía que ella es costurera. Entonces, cuando yo tenía que hacer vestuario y con la ignorancia que tenía, porque no tenía tanto conocimiento sobre el tema, yo me iba, por ejemplo, donde mi tía. Y ahí aprendí full cosas. Entonces, no pedí ayuda a mis compañeros, sí es cierto, me faltó comunicación, pero sí pedí ayuda a gente que
que ya era experta en la disciplina, y era por esto mismo que te digo, el tiempo que teníamos y la responsabilidad que yo sentía que estaba tan pesada sobre mí, o sea, era tanta la carga de lo que tenía que entregar y de lo que tenía que cumplir. No quería fallarles a ustedes, pero más que nada no quería fallarle a la visión de la obra. La obra era tan importante, es tan importante, y todo lo que yo quería que esté ahí tenía que ser del mismo nivel de lo que la obra se proponía a mostrar. Creo que dentro de las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo dentro de la patada, también han estado los procesos del encuentro con personas externas del colectivo. Vamos a teatros independientes, a teatros públicos, y nos encontramos con que en estas plataformas también cuentan con su gente. Como la persona que se hace cargo de la producción y de la gestión del grupo, yo me he encontrado con paisajes en los que te dicen, bueno, nosotros tenemos aquel técnico, pero esta persona no va a hacer nada de su trabajo, del trabajo de ustedes, de su obra, sino que esta persona solo va a cuidar que no dañen los equipos. Y en ese sentido, entonces, uno tiene que dialogar y compartir con personas que están fuera del colectivo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cómo te ha ido a ti con ese encuentro con los otros fuera del colectivo? ¿Cómo te ha ido con estas charlas, con estos intercambios? ¿Han sido generosos o han sido más bien distantes, constantemente rechazando, puede ser? ¿Cómo te ha ido con eso? Justo esa pregunta tiene que ver mucho con algo que mencioné en la anterior, que la comunicación. Pero más que nada, a mí me ha costado un montón. Y ahí es donde yo quería tocar el tema del orgullo que suele sentir a veces uno cuando se adjudica como artista. Porque personalmente yo no considero que lo sea todavía. Estoy en el proceso, sí. Pero hay un orgullo que tenemos cuando hacemos nuestro trabajo, que me he dado cuenta, que es muy fuerte. Y a mí me costaba porque me daba miedo de que me juzguen porque no sabía, porque era ignorante en muchas cosas. Entonces cuando yo, por ejemplo, tenía que hablar con un técnico de luces, que ya es técnico de años, y yo venía con un diseño de luces, me daba una ansiedad horrible, la pasaba muy mal. Porque si al siguiente día yo tengo que presentar un plano de luces, tengo que presentar un diseño, tengo que presentar movimientos de luz para esta obra, lo estoy haciendo yo. Y sé que cuando lo vea una persona que sí sabe, va a decir, esta no sabe nada, no sé qué está poniendo en la escena. Y me sentía con eso, ¿sabes? O sea, toda mi cabeza se pasaba pensando en no, me van a decir que está mal, no, voy a arruinar la obra, no sé nada, me siento muy ignorante. Entonces era muy tortuoso. Sin embargo, cuando la directora se me acercaba y me decía, ¿todo bien, Lucely? Yo, sí, tranquila, esto lo soluciono así, no hay problema. Y ahí también entra el tema de la comunicación. Porque lo que mis compañeros ven es que yo estoy toda tranquila y yo solo presento, pero en realidad en el fondo yo me he estado muriendo porque me daba mucho miedo que gente que sí conoce juzgue el trabajo que yo estaba haciendo con toda la ignorancia del mundo, lo que estaba tratando de hacer. Porque por más esfuerzo que le ponga, seguía siendo ignorante en el tema, sigo en aprendizaje. Entonces a mí me cuesta full y me daba mucha vergüenza el aceptar cuando me equivocaba. A veces cuando tenía un técnico al lado, alguien que sabe de diseño de luz y estaba viendo estábamos viendo juntos lo que estaba yo haciendo con las luces en la obra, había un momento en el que yo decía, lo que estoy mostrando sé que está mal y sé que él sabe que está mal, pero no me está diciendo nada porque él está en su rol de técnico y ambos estamos en silencio sin decir nada sabiendo que está mal. Y pasaba mucho y me pasó bastante y tuve que soltar ese ego y ese miedo. Y de hecho, en la última función de Demente yo entendí varios errores que tenía en el diseño de luces que había presentado. Y solté todo y dije, yo tengo que hablar, yo tengo que preguntar, yo tengo que aprender, tengo que soltar este ego tan grande que tengo de que nadie me diga que algo está mal. Y vi al técnico y le dije, algo está mal. Y lo solté y dije, algo está mal, no me gusta esa parte, siento que está muy opaco, pero no quiero perder el ambiente que he logrado con las luces, no sé qué hacer. Y ahí fue que el técnico soltó por fin y dijo, uy, no te lo quería decir porque tú eres la diseñadora y todo, pero es que pasa esto y lo otro. Y me lo solucionó así de una y dije, eso es lo que yo quería. Y claro, y me explicó. Y dije, un peso menos. Pero fue muy difícil para mí.
Igual cuando alguien me dice algo con materiales en escenografía, porque sé que hay gente que es muy hábil y entiende mejor de manualidades y de estas cosas. Pero claro, si me lo dicen yo voy a decir, sí, obvio, yo lo sé, pero no lo aplico porque en realidad no lo sé. Pero hay un ego, ¿sabes? De es mi trabajo y no quiero que me digan que lo estoy haciendo mal porque le estoy metiendo todo, pero en realidad tengo que aceptar cuando me equivoco. Porque eso es lo que en verdad va a alimentar mi trabajo. Entonces cuando me topo con gente que es experta, por ejemplo, puse hace rato a mi tía, ella es costurera de años y claro, yo iba y le decía, quiero hacer esto. Y ella, bien, hazlo, te doy las máquinas. Y yo, no sé usar una máquina, nunca he usado una máquina en mi vida, así fue al inicio. Y mi tía se sentó ahí, 3 horas estuvimos hasta que yo puedo usar la maldita máquina y que se me rompía el hilo y que se me soltaba y que se me acababa y que no podía poner el carrete. Entonces, claro, hasta en eso me daba vergüenza y eso que era una persona familiar mía, o sea, una persona muy cercana a mí. Y me destrozaba el orgullo de decir, Dios mío, se supone que yo estoy estudiando esto y no sé hacer algo tan básico, entre comillas. Entonces imagínate cuando yo tenía que enfrentarme a gente que era diseñador de luces, técnico de luces, gente que era jefe de pisos y que manejaban todo lo que es un teatro y que saben perfectamente todo. Y yo llegaba y me decían, ¿necesitas ese Fresnel? Y yo, ¿qué es un Fresnel? O sea, ¿cómo le pregunto? A veces yo decía, sí. Claro, yo decía, me hablaban de las luces y todo, y los canales y de los dimmers, y yo, sí, claro. Sí, eso mismo, sí, eso pensaba. Y en mi cabeza era, no entiendo nada de lo que están hablando, ¿qué están diciendo? Por favor, usen palabras que no sean tan de teatro, auxilio. Pero luego yo, por fuera, serena, sí. Venía la directora, ay, qué bien que entendiste todo, ¿por qué no le entendí nada? Y yo, sí, es que eso yo ya lo he visto. Y claro, pero por dentro decía, no jodas, no entiendo nada, yo tampoco, ayuda. Pero no la pedía y al final yo misma iba, investigaba y tenía que aprender a soltar. Y luego aprendí a preguntar y aprendí a admitir que no sé cosas y me daba vergüenza porque ya preguntaba una vez, me volvían a explicar, no entendía, volví a preguntar otra vez y ya no puedo seguir preguntando. Entonces esas cosas me daban mucha ansiedad. Pero luego aprendí a aceptar que está bien porque no sé todo, no lo puedo saber todo, no he estado años en una sola disciplina, he estado experimentando varias. Entonces, por eso también considero que es importante que se entienda que la escenotecnia no puedes hacerlo todo, porque nunca acabas de aprender nada. O sea, ir viendo un poquito de cada cosa es no saber nada de todo. Entonces, sí llega un punto en el que uno tiene que decir, me voy por esta rama. Y es justo la pregunta que me hiciste. Yo ahorita creo que voy a irme por la rama de vestuario, por el momento, hasta entender lo básico, porque ni lo básico, o sea, yo he hecho un vestuario, sí, pero ni eso considero que es lo básico del conocimiento, porque es mucho. Entonces sí, me ha costado mucho. Si con mis compañeros me ha costado por miedo a ser juzgada, imagínate cuando tenía que enfrentarme a gente que ya hacía eso años. Y ha sido muy difícil, ha sido tortuoso, pero al final cuando ya he logrado soltar y decir, por favor explícame esto, sentí una paz, sentí un alivio, mejoré algunas cosas, mejoré bastantes cosas y dije, Dios, ¿cómo es que no lo hice antes? Pero lo hice y ahorita sigo en ese proceso. Y estoy muy orgullosa de lo poco que he logrado, sí, pero ahí se va, ahí se sigue, ahí se continúa. Para ir terminando con este pequeño primer encuentro que hemos tenido, me gustaría preguntarte ¿cómo has sentido ese proceso de aprendizaje de lo que ha sido tu práctica profesional dentro de la patada? Es decir, ¿sientes que este mismo aprendizaje lo hubieras podido conseguir en un grupo ya formado, en un grupo que ya esté establecido y que tenga su trayectoria? ¿O crees que dentro de la práctica profesional de gente que tiene, digamos, el mismo nivel en cuanto al nivel de práctica profesional ha sido más amable? ¿Cómo sientes eso? Yo siento que me hubiera costado muchísimo más. Yo siento que me hubiera costado muchísimo más tiempo aprender lo que ahorita sé si hubiera estado en un grupo que ya tuviera mucha experiencia. Porque cuando estás en un grupo de gente que ya conoce bastante, no tienes oportunidad a equivocarte tanto, considero yo. Esas personas ya tienen un ritmo, esas personas ya hacen las cosas de una. Entonces yo llegar a equivocarme, no, era arruinar un proceso de otras personas y te lo digo porque lo viví.
Porque me metí un día a un grupo que ya tenía su ritmo, que ya sabía lo que quería de vestuario, y cuando intenté integrarme no pude. No pude porque ellos ya estaban de otra forma en otro canal. Y cuando yo intenté hacerlo, dije no puedo, porque el hecho de que estas personas ya conozcan este proceso a la perfección me vuelve a mí inútil para el grupo, o sea, no me necesitan. Porque yo no puedo aportar lo mismo que ellos están aportando de la forma en la que ellos están aportando. Y no está mal. Pero yo entendí que aún necesito equivocarme. Aún no me considero una persona lo suficientemente sólida. Porque te digo, he estado viendo cada cosita de poquito a poquito, pero no he visto algo en profundidad. Entonces, aún me falta equivocarme. Y el haber empezado con la patada, a mí me ayudó un montón. Porque me permitió equivocarme. Y eso es lo que a mí me volvió lo que soy ahorita. Y yo considero que sí es mejor tal vez empezar desde cero con gente que está desde cero, porque hay cosas que la gente experimentada a veces no te puede enseñar, porque ellos saben su disciplina, sí, pero no son maestros, no son pedagogos. O sea, entonces, por ejemplo, cuando yo le pido ayuda a alguien que sabe mucho, es bien difícil de entenderle, porque te explica desde todo lo que ellos ya saben y se olvidan de que tú no sabes nada. Entonces, por eso es tan difícil, porque yo iba, voy a volver a poner a mi tía, la costurera de ejemplo, yo iba donde ella y le decía, ¿cómo hago esta pieza? Y ella, es que tienes que sacar la cosa de no sé qué y con el hilo y todo eso y sale. Y yo, no entendí cómo. Y mi tía me explicaba porque ella sí se entendía, pero yo no. O sea, ella hablaba para ella, lo que ella sabe, lo que ella entiende. Para ella era como que facilito, lo sale. Pero yo no entendía nada de lo que me quería comunicar porque ella se olvidaba que yo no sé nada de lo que ella sí sabe. Y a veces las personas que ya tienen mucha experiencia olvidan eso. Y cuando les preguntas algo te responden con toda su experiencia en la cara, así es como que, pero es que no lo entiendo. Necesito que me lo expliques desde cero. Por eso para mí era tan difícil la terminología en el teatro. Cuando preguntaba sobre una luz, me sacaban toditos los nombres de las luces, todas las marcas, cada número de cada color, y era como que, a ver, despacio, yo solo pregunté qué es un elipsoidal, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ese es cuadrado y por qué ese no? O sea, desde ahí, desde lo más básico, lo más chistoso que suene, o sea, ¿qué tiene esta luz que no tenga esta otra? ¿Cachas? Pero no, la gente ya salía y es que esta es una luz incandescente y acá tienes la LED y te sacaban todas las marcas y los precios de las luces y se iban por las empresas, después las distribuidoras y que no sé qué, y cambiaba todo. Entonces es muy difícil ir a un grupo donde ya saben todo y siento que sería, para mí hubiera sido más tardoso, yo hubiera demorado un montón. Pero yo agradezco el haber empezado en la patada porque todos en la disciplina que hayamos estado empezamos desde cero. Y todos nos hemos ido equivocando juntos. Y ha sido muy enriquecedor. Y en verdad me ha dado la oportunidad a mí de disfrutar el adquirir la experiencia. Porque siento que si lo hubiera hecho con gente que ya sabía, lo hubiera odiado. Lo hubiera odiado, me hubiera sentido no ignorante, me hubiera sentido estúpida. Porque no es la intención de ellos. Pero me hubiera llegado a sentir así. Yo, Lucely Benavides, como persona, me hubiera llegado a sentir tonta y hubiera odiado la disciplina, hubiera dicho no quiero aprender más. Hubiera sido muy duro. Y sí, acá fue duro, pero fue como un golpe más con cariño, ¿sabes? Allá era como un golpe brusco, acá era un golpe más con cariño. Es como te golpeo porque te quiero, allá era te golpeo porque te toca. Entonces siento que es así, y por eso yo, sí, 1000 veces agradezco el camino que tomé de haber empezado a lo suavecito y no a haberme botado del acantilado sin paracaídas. Al menos aquí me boto sin paracaídas, pero me boto desde un lugar menos alto, menos alto. Entonces, sí, siento que es eso. Listo. Para terminar, me gustaría preguntarte ¿qué proyecto te gustaría empezar en La Patada? ¿Qué exploración te gustaría hacer? ¿O qué investigación te gustaría proponer dentro de La Patada para poder seguir avanzando con ella?
me llama mucho a mí la interpretación, y ya desligándonos de la interpretación, me encanta el performance. Me fascina el performance, amo hacer performances y me gustaría ser performer. Tal vez sea mi camino, tal vez no, pero quisiera vivirlo. Entonces, el proyecto que yo sí he estado planificando y he estado pensando tiene mucho que ver ya sea con el performance o con el dispositivo escénico en el cual pueda existir un performer que interactúe y que haya un discurso inmersivo, tanto con público y con performer. Y sería algo que tendría que analizarlo bien, que organizarlo bien, que crearlo bien, pero me gustaría ir por esa línea. Crear algo que sea performativo, o sea, un performance que sea, no sé, que sea un detonante de algo en el público. No me gusta la idea de un público que solo se sienta y mira lo que está pasando. Pero tampoco me gusta un público que a veces recibe cosas del espectador, yo que sé, le tiran un papel en la cara a un espectador, máximo. No, a mí me gustaría que el público en serio se sienta atacado desde las emociones, desde los sentimientos, desde los sentidos. Y en eso también entra mucho el performance. Entonces, algo que yo tendría que organizar bien, sí, que tengo la idea, pero aún no llega, y llegará, pero aún no, porque estoy ocupada en otras cosas. Pero ese sería mi proyecto que yo propondría para La Patada. Dale, Lu. Esperamos, creo, todo el colectivo que ese proyecto salga a la luz. Estaremos todos aquí prestos para trabajar como siempre. Y nada, yo creo que con esto podemos dar por terminada ya esta primera charla de esta serie de charlas que vamos a estar construyendo junto con todos los miembros del colectivo de La Patada para abrir un espacio en el que podamos justamente compartir este tipo de experiencias como lo estamos viendo hoy con Lucely. El aprendizaje que hemos tenido en estos años de trayectoria con el colectivo son bastantes. Entonces nada, Lucely, querer agradecerte por tomarte el tiempo de venir con nosotros a conversar, por compartir tus experiencias, y esperamos poder contar contigo en un próximo encuentro. Sí, con gusto. Yo agradezco la invitación, agradezco el tiempo de las personas que estén escuchando. Cualquier error o cosa extraña que hayan notado, háganla saber con gusto. Ya aprendí a comunicarme, pero más que nada agradezco mucho el interés por las disciplinas que tienen que ver con la escenotecnia, entre comillas, y agradezco también que La Patada se dé este espacio que es muy importante para conversar de gente en aprendizaje, con gente en aprendizaje, porque es muy importante. Muchas gracias. Será hasta una próxima. Chao, chao.